Pero vamos a darle paso ahora a Adrián Álvarez y a Luis Fernández Echegaray, que están también con nosotros, Flor. Buen mediodía a ambos. Exactamente, estamos junto a Luis para analizar este caso. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Gracias, igualmente para vos. Bueno, una causa que recordemos ya tuvo otras dos instancias, esta era la definitiva, la de la Corte Suprema de Justicia, que no analizó las pruebas, no se encargó de esa parte. ¿Cuáles son las pruebas por las cuales se condena a Cristina? Bueno, en realidad la Corte no tenía ese trabajo, simplemente era decidir si abría el recurso de apelación de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, porque ya había sido doblemente condenada en primera instancia y después por un tribunal superior. Después eso fue apelado a una Cámara de Casación que finalmente no le dio la razón y el recurso extraordinario fue llegar a la Corte Suprema de Justicia. No tenía otra alternativa. La Corte, estudiando todo el proceso que había tenido este juicio que ya lleva desde su inicio 17 años, ¿no? Desde la primera denuncia hasta que finalmente llega a la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia, por supuesto, abriendo ahora un escenario, te escuchaba recién, político, que veremos cómo resulta de aquí hasta el 7 de septiembre, primero porque es la elección en la provincia de Buenos Aires, la legislativa, que va a ser clave el resultado de esa elección porque de allí podemos quizás proyectar algo de lo que ocurra a nivel nacional en la legislativa de todo el país en octubre. Claro, proyecciones que ya dan por cantada una victoria anticipada de La Libertad Avanza en esas elecciones. Bueno, habrá que ver. Por supuesto, si uno mira los resultados que ha habido de las elecciones, en las 6 elecciones anteriores han ganado los oficialismos, salvo en la ciudad de Buenos Aires, donde gana allí el vocero Manuel Adorni, La Libertad Avanza, pero si mirás en el resto de las provincias han hecho buenas elecciones, pero no han obtenido ningún triunfo, salvo una victoria en la ciudad de Salta, en la capital, en la legislativa, pero después allí el gobierno y el oficialismo de Gustavo Sáenz gana con un 70% de diferencia. Pero sin lugar a dudas la batalla más importante va a ser la del 7 de septiembre, primero para saber quién va a tener la lapicera para definir las candidaturas, las listas. Allí ponerlo a Máximo Kirchner, que seguramente su madre lo va a poner a competir. Y después, ¿quién la va a reemplazar en el tercer cordón del conurbano bonaerense, que es el más populoso, que tiene la dimensión de una provincia y que de allí seguramente termine definiendo el liderazgo del peronismo? ¿Y esto le sirve en algún punto a Cristina? Porque estamos hablando de una política que fue senadora, fue presidente de la Cámara de Asuntos Constitucionales en el Senado, fue vicepresidenta, fue presidenta, pero que venía en un declive político. ¿Esto puede levantar su imagen ante su núcleo duro? Bueno, hasta ahora se ha demostrado que sigue siendo la líder del peronismo. Vos fíjate que logró aglutinar a dirigentes con los que no hablaba hacía muchísimo tiempo. Ayer en su casa pasaron Sergio Massa, estuvieron intendentes del conurbano con los cuales no se hablaba, reaparecieron los movimientos sociales también con los que no tenía relación, o por lo menos había muy poco diálogo. En el caso de Emilio Pérsico, vuelve a restablecerse una relación, un acercamiento con Juan Grabois. Es decir, que sigue siendo la que ahorita. Pensá que Kicillof el día anterior, cuando ella habla en la reunión del Partido Justicialista, Kicillof estaba reunido con 40 intendentes del conurbano definiendo el armado de las listas y tuvo que ir de urgencia para escucharla en primera fila a Cristina Fernández de Kirchner. Hoy, sin lugar a dudas, sigue siendo la referente del peronismo. Veremos cómo el partido, ya sin ella pudiendo liderarlo, porque es parte de lo que le ha prohibido la justicia, y no pudiendo participar de una elección, cuál va a ser el rol y quién se va a configurar como su reemplazante. Habrá que mirar a los gobernadores, habrá que ver, porque había gobernadores como Jalil, el de Catamarca, o Jaldo de Tucumán, que estaban muy cercanos al presidente Javier Milei, y ayer públicamente han emitido su opinión en contra del fallo de la Corte y en defensa de Cristina Kirchner. ¿Y a Milei le sirve este fallo? Porque Milei la quería tener enfrente en las elecciones bonaerenses. Es más, de hecho, en la tercera sección donde compite Cristina, pretendían ponerle a un outsider total. Se hablaba hasta del gordo Dan para justamente provocarla, porque todo era ganancia. Bueno, ahí está el gran debate también para el gobierno, que hasta ahora les servía la confrontación con Cristina Kirchner. Habrá que ver a quién colocan como referente o, en todo caso, a la elección de la provincia, nacionalizarla como hicieron en la elección de la ciudad de Buenos Aires. Que no se habló de la gestión, sino que se la nacionalizó. Así que veremos cuál es la estrategia que apela allí el gobierno de Javier Milei. Te pregunto, Luis, también por las suspicacias que puede llegar a dejar este fallo de la Corte Suprema, porque desde el lado del kirchnerismo, muchos, los que cuestionan este fallo, dicen, bueno, fue en un año electoral, tal vez no hubiera sido lo mejor, para alejar precisamente estos comentarios, y fue dictado por camaristas y fiscales
que asiduamente ingresaban a la Casa Rosada, tenían mucho contacto, sobre todo en la gestión de Mauricio Macri, y algunos hasta jugaban al fútbol con él. Sí, bueno, hay una cuestión que hay que analizar. Pensemos que de los 15 jueces que participaron, la mayoría fue nombrada por el kirchnerismo. Y otro detalle, ¿no? Para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, porque ayer también se habló de impresentables, creo que los calificó como monigotes e impresentables, sí, los dos adjetivos. Pensemos que para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, o ser miembro, o ser un juez, vos necesitas el aval de 2/3 del Senado. Históricamente y de hace décadas, el peronismo y el kirchnerismo es quien domina el Senado. Miremos lo que pasó con Lijo y con Mansilla, que son los dos candidatos que envía Javier Milei. No tuvo el aval del kirchnerismo y se cayeron esas dos postulaciones, con lo cual también el gobierno, una vez que pase esto, que seguramente pase las elecciones legislativas, tenga que designar a dos nuevos candidatos y allí vendrá otra vez la negociación con el kirchnerismo, que hasta ahora sigue siendo mayoría en la Cámara Alta. Bueno, me quedo pensando en el... Adrián, que te interrumpa porque tenemos una comunicación en directo con Buenos Aires desde el lugar de los hechos. Estamos con Matías Castelli, colega de Buenos Aires, para contarnos más sobre estos detalles y la condena a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo se vive todo en estos momentos desde allí? Buen mediodía. San José 1111, San José de Humberto Primo, en el barrio de Constitución. Este es el domicilio actual de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Toda la atención, por supuesto, en la jornada de hoy está justamente en este lugar. Hubo una vigilia por parte de seguidores y por parte de la militancia. El transcurrir de la mañana se ha ido poblando esta esquina, sin que haya tanta gente como fue durante la tarde de ayer, que estaba totalmente cortado el tránsito en esta esquina. Presencias aquí hasta ahora: Máximo Kirchner, hijo de Cristina de Kirchner, militancia, alumnos de distintas universidades nacionales que han organizado tomas también en distintas sedes, y la presencia más importante, si se quiere, en esta coyuntura, que es la del abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi. Ustedes saben, ayer cuando se confirmó la condena, inmediatamente el abogado defensor de Cristina presentó un escrito ante la justicia, ante el tribunal que condenó en primera instancia a Cristina Kirchner, solicitando que la prisión domiciliaria se desarrolle justamente en este domicilio a partir de 3 argumentos: que tiene más de 70 años, que tiene una custodia por ser expresidenta de la Policía Federal y que por eso podría permanecer aquí custodiada justamente por la Policía Federal, custodiando obviamente sus movimientos, y que por eso, según su abogado, no sería necesaria una tobillera electrónica. Y en último aspecto, los abogados de Cristina fundamentaron, a partir del atentado que sufrió Cristina en el 2022, que no sería posible que cumpliese la condena en un penal, al considerar que no estarían dadas las garantías de seguridad. Como ustedes saben, hay 5 días, tiene 5 días la expresidenta para presentarse en Comodoro Pi, en los tribunales de Comodoro Pi. Por eso no está descartado que en la tarde de hoy o que en el mediodía pueda llegar a salir a alguna actividad durante el día de hoy, ya que tiene un plazo máximo, reiteramos, de 5 días, esto es hasta el miércoles que viene, porque son 5 días hábiles. La situación aquí en el barrio de Constitución, donde la expresidenta pidió cumplir con su prisión domiciliaria. Perfecto, Matías, muchas gracias. Ahora volvemos con Adrián y Luis para ir cerrando, porque estaba muy interesante también el debate. Sí, seguimos con este análisis, por supuesto que, como sabemos, es uno de los temas del día de ayer y de hoy. Adrián, Luis, adelante. Sí, Flor, Dani, veía esa imagen y pensaba si la casa de Cristina en Constitución, donde va a cumplir supuestamente prisión domiciliaria, lo que veíamos recién, los militantes ahí en la vereda, se va a convertir en una postal habitual a partir de ahora. ¿Y qué puede pasar en la calle con el clima social a partir de esta decisión? Bueno, habrá que ver qué decisión toma el juez Gorini, que es quien en definitiva tiene que resolver a dónde y la autoriza a cumplir su prisión domiciliaria. Ya lo han presentado el doctor Beraldi y compañía para que sea en este domicilio, en el barrio de Constitución, donde vive en ese mismo edificio su hija Florencia.
Y por supuesto, lo de la tobillera electrónica, te diría que es casi un hecho que no la va a tener. No sobran tobilleras electrónicas, es decir, que quizás con una custodia, con las que ya tiene Cristina Kirchner, más con algún refuerzo que disponga el tribunal, con eso bastaría. Bueno, ahí veíamos recién militancia mucho menor que la que hubo en el día de ayer, evidentemente por una cuestión incluso hasta horaria, y habrá que ver cómo reacciona. La CGT por ahora ha dicho que no va a convocar un paro, que hay que analizarlo, que no sirve que un sindicato, como ya han hecho los judiciales, los desmatas, los metalúrgicos, los estatales de ATE, vayan convocando medidas de fuerzas aisladas, sino en todo caso habría que hacer una convocatoria a la CGT y definir los pasos a seguir. Los estatales por ahora van a continuar con sus medidas de fuerza, los universitarios que ya venían con un paro de 48 horas lo van a continuar, y el otro detalle también es que va a pasar en algunas universidades y facultades, en facultades de Buenos Aires que están tomadas en este momento por los centros de estudiantes. Luis Fernández Echegaray, gracias por el análisis.